10 datos fascinantes sobre Galileo Galilei. Aunque Galileo fue pionero en la física y la astronomía moderna, muchos de nosotros permanecemos en la oscuridad con respecto a los detalles de su vibrante vida personal y su prolífica carrera. Como padre fundador en los campos de la física y la astronomía, Galileo Galilei es conocido por innumerables contribuciones a la ciencia. El pensador italiano hizo hincapié en un enfoque matemático metódico para estudiar el universo e inspiró el método científico moderno que sigue siendo la base de la investigación científica, incluso 300 años después de su muerte. Sus innovaciones en el ámbito del movimiento y la gravedad son igualmente excepcionales y han sentado las bases de la física actual y lo han convertido en uno de los más grandes científicos de todos los tiempos. Pero todas estas contribuciones se ven eclipsadas por sus observaciones astronómicas, que destacaron manchas en el Sol, cráteres en la Luna y estrellas a lo largo de la Vía Láctea, sin mencionar sus hallazgos monumentales sobre cómo el cosmos gira alrededor del Sol. Descubrí en los cielos muchas cosas que no se habían visto antes de nuestra era, escribió Galileo en 1615. De hecho, transformó la forma en que la gente percibía el mundo. Aquí hay 10 datos intrigantes sobre su vida y carrera que pueden no ser tan familiares. Era un verdadero hombre renacentista, incluso de niño. A lo largo de su edad adulta, Galileo trabajó como astrónomo, físico, filósofo, inventor y matemático. Su condición de erudito académico se remonta a su niñez. Galileo ya demostró habilidad en estos temas cuando era niño, así como aptitud en varias áreas artísticas. Aprendió todo sobre la música de su padre, Vincenzo Galilei, quien trabajó como músico de la corte y compositor. Estas lecciones inspiraron la pasión de toda la vida de Galileo por varios instrumentos, en particular el laúd, que supuestamente dominó con encanto de estilo y delicadeza de tacto cuando era niño. Galileo también cultivó el talento como artista durante su infancia y consideró seriamente una carrera como pintor. De hecho, más tarde en la vida, Galileo se unió a la Accademia delle Arti del Disegno, Academia de Arte en Florencia. Continuaría asesorando a los mejores pintores de la época sobre perspectiva. El científico abandonó la universidad. Debido a su inteligencia excepcional, Galileo fue enviado a estudiar a la Universidad de Pisa a los 16 años. Allí, el joven se inscribió inicialmente como estudiante de medicina, pero quedó cada vez más hipnotizado por las matemáticas. El mundo escribiría a Galileo en la última instancia. Está escrito en lenguaje matemático y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender humanamente una palabra. Pero en 1585, las limitaciones económicas obligaron al aspirante académico a abandonar sus estudios en la universidad. Galileo continuó investigando matemáticas de forma independiente y como tutor hasta 1589, cuando regresó triunfalmente a la institución, esta vez como profesor de matemáticas de pleno derecho. Galileo nunca se casó, pero formó una familia. A lo largo del Renacimiento, los eruditos y académicos rara vez se casaron. Entonces, de acuerdo con esta tradición, Galileo nunca se casó. Dicho esto, el académico estaba asociado con una mujer llamada Marina Gamba, con quien crió a 3 hijos. Virginia, nacida en 1600, Livia, nacida en 1601 y Vincenzo, nacida en 1606. Finalmente, sus 2 hijas se unieron al convento de San Mateo en Arcetri, y su hijo siguió una carrera como músico. Fue un prolífico inventor. Galileo es elogiado por varios inventos importantes, incluido el termoscopio, un precursor del termómetro moderno que indica fluctuaciones de temperatura, y varias formas de sectores, también conocidos como brújulas militares. Esta última herramienta se utilizó para multiplicar y dividir, raíces cuadradas y cúbicas, entre otras funciones matemáticas. Galileo vendió estos inventos para complementarlo con su salario como profesor. Galileo giró el telescopio hacia los cielos.
En 1609, Galileo se enteró de un invento en los Países Bajos que hacía que los objetos distantes parecieran mucho más cercanos, y el erudito inmediatamente se movió para hacer algo similar. Si bien no fue el primero en diseñar el telescopio, el trabajo de Galileo con la herramienta fue ciertamente innovador. El astrónomo mejoró la herramienta para ampliar objetos de entre 20 y 30 veces, y lo que es mucho más famoso, fue uno de los primeros individuos en apuntar hacia el cielo. Las miras de su telescopio sacudieron al mundo. Las observaciones de Galileo revelaron que había muchas más estrellas esparcidas por los cielos de las que se reconocía anteriormente, que la superficie de la Luna era escarpada y estaba cubierta de cráteres, y que el Sol estaba salpicado de manchas solares. Estos hallazgos sugirieron por primera vez que el mundo celeste estaba lejos de ser perfecto. Galileo también observó que un anillo extraño rodea a Saturno, 4 lunas satélites se mueven alrededor de Júpiter, y que Venus pasa por fases que reflejan las de nuestra propia Luna, lo que demuestra que este planeta hermano realmente giraba alrededor del Sol. Estas observaciones resultarían imperativas para hacer añicos la teoría entonces prevalente que afirmaba que el universo estaba centrado alrededor de la Tierra. Estaba de moda entre la realeza. Estos avances astronómicos, que fueron descritos en un texto de 1610, Sidereus Nuncius, el mensajero sideral, atrajeron una seria atención al erudito. Galileo aprovechó la publicidad al dedicar el texto al gobernante de Toscana, Cosimo II de Medici, y nombrar a los satélites de Júpiter como estrellas medicianas, en honor a la misma figura que fue un estudiante anterior de él y que se convertiría en un conocido mecenas de las artes y las ciencias. Este tipo de gesto prevaleció durante todo el Renacimiento, y muchas personas influyentes clamaron por apoyar a los artistas y académicos para aumentar su prestigio personal. Por sus descubrimientos, Galileo fue recompensado con un nombramiento en la corte de Cosimo. Galileo chocó con la Iglesia, pero no con el catolicismo en sí. Aunque estos avistamientos telescópicos le demostraron a Galileo que el universo estaba centrado alrededor del Sol, su apoyo cada vez más abierto del heliocentrismo tuvo algunas consecuencias graves. En ese momento, la Iglesia Católica luchó por mantener el modelo tradicional del cosmos, y en 1616 denunciaron el heliocentrismo como tonto y absurdo, formalmente herético, ya que parecía contradecir varios pasajes de la Biblia. Como resultado, Galileo evitó el tema públicamente hasta 1632, cuando publicó Diálogos sobre los dos sistemas mundiales principales, que parecía apoyar ardientemente el heliocentrismo. Galileo fue juzgado de inmediato por el Vaticano, tras lo cual se determinó que era vehementemente sospechoso de herejía y fue condenado a arresto domiciliario indefinido. Famoso por este conflicto, el erudito fue sorprendentemente devoto en su vida personal. Fue criado como un católico acérrimo e incluso consideró el sacerdocio como una carrera potencial. Se volvió ciego, pero no por el sol. Galileo continuó trabajando y escribiendo mientras estuvo preso por herejía en su casa cerca de Florencia, y durante este tiempo su visión comenzó a nublarse. En 1638 el astrónomo se había quedado completamente ciego, aunque en ese momento se pensaba que su ceguera era el resultado de mirar al sol. Esta condición probablemente fue causada por cataratas y el glaucoma. El astrónomo sigue apuntando hacia los cielos. Hoy en día, el Museo Galileo de Florencia alberga la colección más grande del mundo de baratijas y herramientas de Galileo, incluidos 2 telescopios supervivientes que continúan inspirando mentes científicas. Curiosamente, estos telescopios aparecen junto a varios de los dedos desprendidos de Galileo, que fueron retirados de su cuerpo por ardientes devotos después de su muerte. Hoy, estos dedos se muestran dirigiendo hacia arriba, empujando a las personas a continuar desafiando y refinando sus concepciones del cosmos. No olviden suscribirse, de apoyar con un like y escribir en la caja de comentarios para más contenido épico aquí en Michi.